Bien, pues ahí va mi aporte. Eh, Nosotros desde Me2You, desde la empresa en donde trabajo, pues siempre hemos estado insistiendo en que el cambio del turismo era algo inminente. Eh, Hemos insistido que tenemos que generar un turismo que transforme. La gente está cansada de la sobresaturación, tenemos impactos ambientales muy altos, tenemos desequilibrios económicos que también se están generando desde muchos sentidos. Entonces, ese era el escenario ya del que partíamos, ¿no? En este momento, pues hay unos retos muy grandes y nosotros encontramos tres por lo pronto, ¿no? La pérdida de confianza de la gente en el momento de viajar. No sabemos qué va a pasar con el mercado de los adultos mayores. Lo más seguro es que se minimice y se reduzca enormemente. Por otro lado, se está llamando a los nacionalismos de una manera muy fuerte: haz tu consumo local, no compres afuera, no viajes afuera, y eso pues también se nos va a rebotar a nosotros mismos. Entonces, eso es algo que hay que contemplar también. Y un cuarto punto tiene que ver con las acusaciones que hoy en día se están haciendo ya desde diferentes áreas en cómo los viajes, no el turismo, pero sí los viajes, pues han sido vistos hoy en día como vectores de infección, ¿no es cierto? De vectores que han hecho que se mueva el virus de una manera más rápida. Y ahí es donde mi crítica al turismo, porque siempre nos han dicho que el turismo crece y crece, yo lo que digo es que crecen los viajes y no necesariamente el turismo, pero ahora sí, pues nos acusan y también nos meten, así como metíamos al turismo en la misma bolsa, hoy nos meten en la misma bolsa. Entonces hay una urgencia general, ¿no? Para nosotros el primer paso que tiene que trabajarse, pues tiene que ver con la búsqueda, o lo que va a buscar la gente es un ocio seguro. Dame la seguridad de que no me va a pasar nada, de que voy a estar en un buen lugar, nada diferente a lo que ya había pasado antes, pero ahora desde el tema sanitario. Y por otro lado, nosotros creemos que sí es súper importante que no se genere ningún proyecto más que no tenga visión de sustentabilidad y que no tenga una visión de manejo de impactos tanto ambientales como sociales, positivos y negativos. Entonces, bajo estas nuevas condiciones en las que va a operar el turismo de los próximos tiempos, pues me gustaría separarlo en dos partes y primeramente hablar del turismo alternativo, que es el que de algún modo ya venía trabajando, por lo menos en la búsqueda, en el sueño de la sustentabilidad y en acercarse a todo esto, ¿no? Lo primero que me parece que es súper importante en ese sentido es que cada uno de los que están trabajando en eso se pregunten para qué lo están haciendo. Hoy en día los proyectos de turismo que no están buscando generar algún aporte, satisfacer alguna necesidad dentro del entorno, dentro de su medio, pues deben de preguntarse realmente cuál es el fin para el que están hechos. Y en eso pues hay que realmente la reflexión importante y que hemos hecho varios desde hace algunos años es que el turismo es un medio para llegar a algo, no es el fin en sí mismo. Entonces la pregunta es cuál es el medio, cuál es el fin que yo busco, que quiero hacer que el turismo sea mi medio de llegada a eso. Y en ese sentido, quienes están trabajando en el turismo deben de preguntarse cuál es su aporte, cuál es el trabajo, el aporte local para el tema de balance ecosistémico que vamos a estar buscando durante los próximos años, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿cómo descarbonizar la economía del turismo alternativo? Realmente el reto no es tan alto en esta parte del turismo alternativo porque de algún modo es algo que se estaba buscando, ¿no? Pero sí creo que va a tener que ver con viajes más lentos, tiene que ver con enfocarse a ciertos nichos de personas que son más cuidadosas, más respetuosas del medio ambiente y por supuesto, pues preguntarnos, igual que lo decía hace un rato, qué va a pasar con los adultos mayores. Una forma también interesante de preguntarnos cuál es el fin y cuál es lo que buscamos hacer cuando estamos hablando de turismo es que podemos realmente participar en un cambio de mentalidad o buscar ese cambio de mentalidad. Y estamos hablando de sembrar, de ayudar, de aprender y por supuesto de desaprender, porque algo que nos está pasando mucho en el turismo es que el viajero llega con un prejuicio y con una noción de que ya lo sabe todo. Lo interesante es cuando el turismo nos permite aprender de otras culturas y darnos cuenta que en efecto esos lugares que nosotros llamamos pobres, que llamamos ignorantes o que donde la gente no sabe, donde la gente no tiene las mismas condiciones de vida que nosotros ciudadanos urbanos tenemos,
pues es muy interesante preguntarnos hasta dónde ellos llevan un medio de vida más sustentable o no, que es perfectamente discutible, pero por lo menos abrir esa discusión es importante. Ahora, la otra pregunta o el otro punto aquí mismo es cómo justamente generar medios en consonancia con la sustentabilidad, ¿no es cierto? Cómo logramos hacer que las comisiones que se pagan sean más locales, cómo logramos hacer que el beneficio sea más a los participantes del entorno donde vamos a visitar y por supuesto cómo buscamos portales donde promovernos, donde anunciarnos que tengan responsabilidad, pero responsabilidad no desde la retórica, sino desde la realidad. Por supuesto, un tema importante va a ser el tema de las medidas sanitarias que se tienen que atender y que se tienen que cuidar. Y yo pensaría también que la diversificación dentro de los pequeños proyectos como estos hacia la producción de alimentos, hacia el tema de la educación, hacia el tema de las energías renovables, también va a ser central en estos asuntos. Eso es en lo que responde el turismo alternativo. Para el turismo mainstream el reto es mucho más grande y solamente lo voy a poner en 4 espacios. ¿Cómo generamos grupos más pequeños? ¿Cómo desestacionalizamos la situación? ¿Cómo desaturamos ciertos espacios? Y por supuesto el reto más grande es cómo descarbonizamos esa economía que está llena de vuelos cortos, de vuelos que gastan mucho carbono, de transportes que gastan muchas energías, de aires acondicionados, de albercas, de canchas de golf, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, tanto del turismo mainstream como del turismo alternativo, tienen un gran reto. ¿Cómo cuidamos que las nuevas propuestas que se generen no impacten tan fuerte desde el momento en que descentralicemos para en sitios poco conocidos y en sitios frágiles? Nuestra propuesta es que básicamente tiene que haber un control real sobre los límites de carga, tiene que haber un mejor uso de tecnologías, tanto de energías renovables como de portales, etcétera, etcétera. Un monitoreo es súper, súper importante. Y por supuesto tenemos que buscar formas de evaluar, de medir, de mapear, de entender cómo está funcionando la actividad. Si no monitoreamos, no estamos en nada. Y por supuesto tenemos que realmente profesionalizar y organizar a los equipos de trabajo bajo esta idea de una visión mucho más responsable, mucho más sustentable. El turismo difícilmente va a sobrevivir si no estamos nosotros pensando en el reto que nos va a implicar justamente toda esta reconfiguración de la economía, de nuestras mentes incluso, ¿no? De cómo la gente decide trabajar. Yo creo que también tendremos que empezar a preguntarnos cómo podemos hacer nuevas formas de negociación para la compra-venta de los paquetes, que incluyan probablemente hasta el trueque, el intercambio de conocimientos, y eso es para mí lo más importante. Finalmente, mi aporte en ese sentido de cierre es que siempre hemos insistido que no puede haber un árbol sano en un bosque enfermo y que si lo hay, pues poco tiempo va a pasar antes de que ese mismo árbol se enferme. Y esto fue lo que nos pasó justamente con esta crisis. Por más proyectos que haya que tengan un enfoque de sustentabilidad, mientras el reto tan grande sea el que nos pasó en estas cosas, pues no vamos a poder evolucionar y avanzar. Entonces es importante que el turismo sea visto siempre dentro del contexto total de la economía y del mundo en el que nos encontramos, que eso requiere otra plática mucho más de detalle, mucho más de profundidad, que me encantaría en algún momento hacer también un paneo del contexto general que veo. Pero bueno, hasta aquí mi aporte y pues no te olvides que te invitamos también a participar y a hacer el tuyo para que todos nos podamos enterar de maneras de pensar, de formas de ver las cosas. 9 minutos, muchas gracias.